Estamos en alerta máxima. Hoy los más afectados son los jóvenes y tenemos información de último momento. Les cuento que se descubrió un virus oculto en el hígado y la sangre de los pacientes afectados. Quizás ustedes no lo conozcan y hoy van a ser los primeros en enterarse. Pero ¿por qué se está viendo recién esto ahora y no en los últimos 2 años? También hablaremos de esto. ¿Tiene alguna relación con la pandemia o con las medidas de prevención anti-COVID? Los casos de esta nueva hepatitis avanzan por todo el mundo. Ya son más de 340 casos documentados en más de 20 países. Llegó a Latinoamérica. Brasil, Argentina están en la lupa. Y a mí me tiene realmente preocupado. Muchos casos graves, ya hay algunas muertes y algunos pacientes, más de 20, necesitaron de trasplante hepático para poder sobrevivir. ¿De qué se trata todo esto? ¿Es un nuevo virus o quizás varios virus juntos? ¿Tiene algo que ver con COVID, con Omicron o con las medidas anti-COVID? ¿Cuáles son los síntomas y signos de alarmas graves que tenés que prestar atención? ¿Existe algún tratamiento? ¿Hay formas de prevenir? Y también tenemos otra información de última hora que a mí me sorprendió bastante. Enseguida se los voy a contar. Con respecto a las causas de esta hepatitis grave, todo indica que el adenovirus está involucrado. Este adenovirus es común, es un virus intestinal que causa gastroenteritis y también síntomas respiratorios como resfriados todos los años. Convivimos con él hace mucho tiempo, pero ahora algo cambió. En la mayoría de los pacientes se detectó específicamente el adenovirus 41, pero les aviso que hay algo muy raro aquí. Por sí solo, este adenovirus no explica los casos de hepatitis. Los más grandes especialistas dijeron el 25 de abril en el Congreso Europeo de Microbiología que tenemos un adenovirus normal circulando entre nosotros. Pero hay algún cofactor afectando a estos pacientes que hace que la enfermedad sea más severa. Parece ser alguna alteración del sistema inmune junto con algún otro virus. Y fíjense, presten mucha atención acá. Hagan de cuenta que esto es un hígado y en azul acá son las células hepáticas. En condiciones normales, en una persona sin las defensas comprometidas, cuando el virus, vamos a suponer acá un adenovirus, circula en nuestra sangre, él no puede alcanzar las células hepáticas. ¿Por qué? Porque entre las células hepáticas y el torrente sanguíneo se encuentran otras células de defensa llamadas células de Kupffer, que les puse acá en rojo, cuya función es defendernos, evitar que estos virus entren a las células hepáticas llamadas hepatocitos. Las células de Kupffer captan a estos virus circulantes y no dejan que tengan contacto con las células del hígado, es decir, que causen hepatitis. Y para que el virus pueda alcanzar las células hepáticas, las células de Kupffer deben estar saturadas o sobresaturadas por la lucha intensa que tuvieron contra este virus. Y esto no fue observado en las biopsias. Ni siquiera se detectaron partículas virales en estas biopsias. Tampoco se encontró ningún indicio de que las células de Kupffer hayan peleado contra el virus. Es decir, es muy poco probable que el adenovirus por sí solo alcance al hígado y cause hepatitis. ¿Hay algo oculto aquí? Quizás sí, y tenemos esa información, y es de enorme importancia para que sepamos cómo cuidarnos. Enseguida les voy a contar qué tiene que ver el COVID, Omicron o la pandemia y sus medidas de prevención. Pero antes miren esto porque es muy importante. Hay posibilidad que se trate de un virus oculto y van a comenzar a escuchar mucho hablar de él. Análisis genéticos tanto de la sangre como del hígado de estos pacientes, mostraron grandes cantidades de un virus llamado AAV2 o virus adeno-asociado tipo 2. Este es un virus que de por sí solo no es considerado peligroso para los humanos. Ahora, en experimentos en donde se utilizó este virus como parte de la terapia genética, es decir, se utilizó a este virus como un vehículo genético para transportar algún tratamiento en nuestro organismo, se vio que en altas cantidades podría causar un daño hepático, podría causar alteraciones del hígado, hepatitis. Ahora,
Este virus solo podría causar daño en nuestro cuerpo con la ayuda de otros virus. Es decir, es dependiente de la presencia de otros virus para poder multiplicarse en nuestro organismo, como por ejemplo el adenovirus 41. Entonces, esta hipótesis está ganando mucho peso. Ahora, solamente esto no está explicando todos los casos. Hay más, ya te lo voy a contar. El COVID, Omicron o la pandemia y sus medidas de prevención ¿tienen algo que ver? Quizás sí. Lo que se cree es que quizás un efecto a largo plazo de la infección por coronavirus, quizás por la variante Omicron, causa una alteración en el sistema inmunológico, un efecto o una complicación del COVID prolongado o el long COVID que ustedes escucharon seguramente. Tal vez la infección por Omicron alteró o desreguló la inmunidad de algunos pacientes. La infección por coronavirus pudo alterar la inmunidad de manera tal que ahora cuando se infectan con este adenovirus, que sería un virus banal, causaría resfriado, gastroenteritis, o quizás en conjunto con este virus oculto, el AAV2, están causando hepatitis. Esta alteración de la inmunidad causada por el coronavirus predispone a una enfermedad más severa por estos otros dos. Es como que el cuerpo quedara con un estado más inflamado después del COVID y responde de una manera errónea ante una infección que debería ser banal. ¿Podría también ser un efecto de la pandemia o las medidas anti-COVID? Bueno, especialistas en hepatología e infectología creen que por las cuestiones de protección, aislamiento que hubo durante la pandemia, los niños estuvieron menos expuestos al adenovirus, por ejemplo, entonces no desarrollaron inmunidad contra él. Ahora, cuando se levantaron las medidas de restricción, volvieron a la comunidad, se expusieron a este virus sin tener las defensas suficientes. Entonces esto también podría explicar, pero es solamente una hipótesis. Ahora, que quede muy claro, estas hepatitis no son efectos secundarios de las vacunas contra el coronavirus. Esto ni siquiera es una hipótesis. ¿Por qué? Porque al comienzo del reporte de estos casos, los niños no estaban vacunados. Incluso los casos actuales que se están reportando en más de 20 países, no se encontró ningún tipo de relación con la vacuna. Muchos de ellos ni siquiera se aplicaron la primera dosis. Veamos por favor ahora los signos de alarma. ¿Qué tenemos que prestar atención? La mayoría de los reportes continúan mostrando que la edad más afectada es entre los 11 meses y los 16 años. La gran mayoría de estos pacientes eran sanos previamente, es decir, no tenían su sistema inmunológico comprometido clínicamente, no tenían ninguna enfermedad crónica que justifique una alteración en sus defensas. ¿Qué podés hacer en casa? Estate muy atento a lo que te voy a decir. Síntomas respiratorios como un resfriado o una gripe, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor articular, que posteriormente empeora el dolor abdominal, comienza a aparecer ictericia, coloración amarillenta de los ojos, de la piel, orina más oscura, heces más claras, somnolencia, es decir, más sueños en horarios fuera de lo habitual. Si hay algo de esto, consulta al médico con urgencia. Sobre todo, presta atención si el dolor abdominal empieza a empeorar porque el hígado se agranda. ¿Existe alguna forma de prevención? Bueno, estos virus que les hablé son de transmisión respiratoria como el coronavirus o de transmisión fecal oral. Entonces, continúa lavándote las manos, continúa manteniendo la distancia sobre todo de las personas que están enfermas, cubrite la nariz y la boca al toser y estornudar, lava bien los alimentos, mantén el calendario de vacunación en día, esto es extremadamente importante. No te automediques y sobre todo, presta atención a esos signos de alarma que te comenté anteriormente. ¿Existe algún tratamiento para estos casos de hepatitis aguda severa? Bueno, si bien no existe ningún protocolo, algunos hospitales por recomendación de los especialistas en el área están utilizando el Cidofovir, que es un antiviral de amplio espectro, se utilizan para varios tipos de virus como por ejemplo el adenovirus, y también se está utilizando corticoides con el fin de intentar regular el sistema inmunológico y reducir la inflamación. No tenemos datos aún de cuán efectivos son estos tratamientos. En algunos pacientes se necesitó de trasplante hepático para poder sobrevivir. Ahora, una cosa muy importante, apenas tengamos más datos, actualizaremos toda esta información, serán los primeros en enterarse. Lo que yo te pido es que actives las notificaciones, te suscribas al canal y me dejes tu comentario y sobre todo que compartas este material.
Eso nos permite seguir creciendo, seguir divulgando información y tenerte al día siempre con material transparente y de buena calidad. Espero que el video te haya gustado. Un saludo desde mi rincón del mundo.